dice que ellos habían pedido permiso para estar en ese árbol, porque los mandaba la iglesia. Y que todos se volvieron locos. Le digo, tranquilo, tranquilo. Tosiendo, con los ojos llenos de lágrimas por el gasoil, seguí predicando, nadie se mueva. Y el tipo aceleraba, aceleraba y aceleraba. En un momento dado no era el efecto de humo, era el gasoil. Acá en el parque. Carlitos, marido de Eva, lo querían colgar al camionero. Porque a mí la iglesia me dijo que tengo que estar en este árbol. ¿Que le compraste el árbol? Justo en ese árbol yo elegí un árbol bien al fondo. Amén. Y después me entero que era de una iglesia grande, de acá nomás de Mitre. Lamentablemente, quiero creer que el pastor nunca se enteró de eso. Un pastor no puede permitir eso. Y yo creí que iban a evangelizar. No, iban a hacer pasarela de perros. Porque las iglesias dicen que tratan de pescar con cosas. Ven los perros y van, ven algo extraño y van. Dice que para ellos la pesca es esa. Yo nunca vi. Y la mayoría que vi están apartados. Entonces dejate del perro, dejate de hacer cosas raras y evangelizar. Y hablar de Cristo. Amén. Así que, hermanos, pónganse las pilas. Nada de estar mal, nada de enloquecerse, porque el diablo está muy enojado. Amén. Vamos a la palabra en este día. Obreros consagrados. Esdras 8, Levítico 27. Esdras 8, Levítico 27. Esdras 8, Levítico 27. Y si querés, segunda de Corintios 9. Después lo que viene es un evangelismo marco, pero bueno, vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Esto lo voy a tomar como reunión de obreros. Esdras 8, Levítico 27 y segunda de Corintios 9. Después lo vemos. Amén. Ahora, con esta palabra tuve 100 millones de trabas. Casi no podía llegar hoy. Sinceramente. Y yo sé, yo tengo un problemita grave, muy grave, que si yo tengo que estar en la casa de Dios y llego a faltar o algo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, no me aguanta ni Dios. No sé si me entiende. Entonces yo a Dios no le puedo fallar. Amén. Obreros consagrados. Sepamos que este culto es para obreros, o sea, los que ya están sirviendo a Dios. Pero en esta iglesia jamás sectarizamos. ¿Qué hacemos en esta iglesia? Jamás sectarizamos a los que no sirven al Señor dentro de la iglesia. Y como pastor siempre recomiendo y aún invito a todo aquel que desee escuchar la reunión de obreros, porque de repente puede nacer en los corazones el deseo de servir. Pastor, yo me puedo añadir al evangelismo, más bien. Yo me puedo unir con los hermanos, me preguntás a mí, sí, yo te oro y más bien. ¿Está entendiendo? Sepamos en primer lugar a los que ya sirven al Señor, que el servicio no se debe interrumpir por nada. A veces no conocemos el estado de la persona. A veces gritamos, cantamos, nos enojamos, tratamos mal a alguien. Y usted no sabe cómo está la persona. Hay personas que se pueden estar muriendo, te pueden estar sintiendo mal, pero completamente mal. Entonces uno tiene que tener esa capacidad de entender y discernir que los que estamos en la iglesia, los que estamos consagrados, estamos para servir y no ser servidos. ¿Está bien? No se debe interrumpir por nada. Si es que el obrero ha tomado el servicio como algo serio o llamado de Dios. ¿Cuántos entienden que han tomado el servicio como llamado de Dios? ¿Cuántos entienden? Epa, bien. Primero, no se debe servir el tiempo que me sobra.
No. No se debe servir cuando todo va bien solamente. No. No se debe servir a Dios cuando estoy de buen humor. No. No se debe servir por competencia. No. Y aún antes de abandonar el servicio, hablar con los pastores al respecto, porque Satanás está esperando ese abandono al servicio para destrozar al obrero. Es la única manera que a veces puede destrozar al obrero. No lo puede encontrar por derecha, no lo puede encontrar por izquierda, se mete en la alabanza, no puede, se mete en la música, no puede, y de repente por alguna cuestión quiere abandonar, y ahí el diablo dijo, encontré una grieta y voy a entrar. ¿Y sabes qué? Entra. Así que no nos hagamos los cancheros, porque entra. Olvídese en esta iglesia del Dios me dijo. Cuando Dios te diga, a mí también me lo va a decir. Y amén, y amén. Entonces, hablar con los pastores, ese abandono al servicio para destrozar al obrero. El diablo está preparado para destrozar al obrero. Y segundo, saber el motivo y el porqué. En esto he visto personas enfocarse, hermano, 1000 por uno. Y de repente por causa de esposa, esposo, familia, hijo, hija, pariente lejano, pariente cercano, de alguna manera dejan de servir. Y si yo tengo un agujerito para espiar, le puedo garantizar que nos podemos sorprender, porque nadie me va a venir a decir por el discernimiento de Dios que la está pasando bien, si se alejó del camino. ¿Está entendiendo? Primero, sepa en primer lugar que Dios le ha permitido servirle a él. Segundo, Dios le ha confiado al obrero cosas en el servicio. Y acá tenemos el primer texto, en Esdras 8:28. Dice, y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios. Acá ya empieza a hablar de la consagración, de lo sagrado, de los utensilios, de cómo servimos a Dios. Sepa que Dios lo considera un mayordomo de su obra. Ese es el obrero. Hermano, el obrero no es cualquier cosa. El obrero no es cualquier cosa. Dios lo ha confirmado al obrero porque consagrado es. El consagrado es apartado. La palabra consagrado es apartado. A ver si entendió. ¿Cuántos apartados hay? ¿Cuántos consagrados hay? ¿Entiende? Esto lo tiene en cuenta Dios, aunque el hombre no lo tenga en cuenta. Es por eso que cuando se habla de diezmo, traje este ejemplo que nunca hablo, lo respalda la palabra, y es un tema muy importante que se debe apartar para Dios, porque eso también es consagración. ¿Está entendiendo? Levítico 27:32. Si hablamos de consagración, si hablamos de utensilios, si hablamos de consagrado, Levítico 27, déjeme buscarlo, 32, dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será a... Hermano, su dinero está consagrado a Dios. Y su dinero, aunque usted no lo entienda, cuando usted ofrenda y diezma, hay un respaldo de Dios impresionante. ¿Está entendiendo? Desde esto hubo muchas charlas, muchas discusiones, pero se llegó a la conclusión que el diezmo es la mantención de la iglesia. No porque es el antiguo, porque es el nuevo. La gente conjetura lo que le conviene. La gente piensa, no, porque el diezmo, porque aquello. Hermano, yo no hago conjetura, yo diezmo. Y así me va. Porque a la larga,
o a la corta, mi dinero estará consagrado y seguro. Se podrán caer el dólar, podrá subir el dólar, me tendré que ir de una casa, volveré a alquilar una casa, tendré que... Escuche, hay personas que yo he conocido que estaban diciendo que eran consagrados a Dios y sin embargo no hacían totalmente la voluntad de Dios. No, pero el Señor sabe, porque el diezmo es Antiguo Testamento, esto, el otro y aquello. ¿Sabe qué pasó? Pasaron los años. Pagó tantas veces depósito que le hubiera convenido dar el diezmo. El diablo te muestra primero el dulce y pasan los años, pasa el tiempo. Esto le digo con conocimiento, que yo alquilo y tuve muchas cosas. No, lo que pasa es que no puedo dar el diezmo por esto y por aquello. Entonces no está entendiendo lo que es la consagración. Si vos consagras tu dinero, no te va a pasar nada. ¿Está entendiendo? Y han gastado más en depósitos, en remedios, de los principios acerca de los sacrificios. Tenían el propósito de motivar actitudes internas, así como acciones externas, y ese en parte es el obrero de Dios, que da ejemplos a la vista de los demás. Si el obrero no da ejemplo a la vista de los demás, ¿quién lo va a hacer? Tiene que dar ejemplo con lo que da, tiene que dar ejemplo con cómo sirve, tiene que dar ejemplo cómo recibe a la gente, tiene que dar ejemplo cómo trata, tiene que dar ejemplo todo. Hermano, la gente, el pueblo, es la niña de los ojos de Dios. No es ganado para empujarlo al corral. ¿Está entendiendo? ¿Se entiende esta parte? Hola. ¿Quedó grabado? ¿Me promete? Diga, Señor, me va a quedar grabado. Hasta los 104 años. Me recibo de Magiclip. ¿Está bien? Está bien. Perfecto. O sea, si una persona daba algo de mala gana, mostraba que tenía un corazón mezquino, y la palabra dice que Dios quiere que seamos dadores alegres, y que tanto sea dar diezmo u ofrenda, o estar en el servicio que demos, o lo que hagamos sea dado con gratitud para la gloria de Dios. Ese es el obrero. Ofrenda con gratitud, diezmo con gratitud, servicio con gratitud, consejería con gratitud, y, aunque parezca extraño, el ser amable y contener a otros que también sea con gratitud. Vos no estás más elevado que otro. Vos y yo no somos más que otros. Somos iguales. ¿Y qué es la diferencia? Simple, que hay un cargo, hay una tarea. Está el que viene y dice: Dios está preocupado por cómo damos de los recursos que tenemos. Y en esta iglesia no usamos algún texto para irritar tu bolsillo, sino para decirte que pienses como obrero. Dios, si los recursos que tenés respecto a tus horarios los estás utilizando para la gloria de Dios, es tu bolsillo, sino para decirte que pienses como obrero de Dios. Si los recursos que tenés respecto a tus horarios lo estás utilizando para la gloria de Dios. Hay gente que puede servir a Dios y no lo hace. Y a su nombre. Esto lo respalda Marcos. Vamos a Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Marcos 12, 41. Marcos 12, 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado
que le sobraba. De lo que le sobra. Pero esta, de su pobreza, echó. Ya la actitud a ese hombre le va a beneficiar. Y a su nombre. Dice que el Señor valoró y a sus ojos esta pobre viuda dio más que todos los demás juntos. O sea, el valor de una ofrenda no lo determina la cantidad o el trabajo, la cantidad. O estoy en la iglesia desde que abre hasta que cierra, la cantidad. La cantidad, no de, o sea, de nuevo, el valor de una ofrenda no lo determina la cantidad. La cantidad de almas o multitudes no determina la calidad de la iglesia. Y pero pastor, ¿usted hace cuánto hace que está en esto? Muchos años. ¿Y vio hasta los estadios llenos? Sí. ¿Y qué pasa con eso? ¿Vos te animás a analizar si conoces a parientes? Dígame la verdad. En otros tiempos, no vamos a jugar porque no estoy para eso. En otros tiempos, dígame la verdad o levante la mano, póngase de pie y diga, sí, la verdad. Yo estaba lleno de gente, acostumbrado, iba y venía hacia esto, hacia otro, y hoy están apartados. ¿O se creen que no lo sabemos? ¿Y de qué valió el estadio? ¿Qué está pasando? Algo pasó. Algo se rompió. Y yo creo que lo que se rompe es la falta de integridad para con Dios. Pueden ir a chusmear, pueden ir a ver qué pasa, pueden ir a buscar dinero, pueden ir a buscar sanidad. ¿Está entendiendo? La cantidad de almas o multitudes a mí no me determina la calidad de iglesia, sino lo que determina es el espíritu con que se da. Porque Dios acá me estaba mostrando, Jesús, que valoró a la pobre. Y estaban todos, había todos. Sin embargo, habló de la pobre viuda, una. ¿Y qué hizo con todos los demás? Ni los vio. Llamó a los discípulos y le dijo, miren esto. No, Señor, pero mirá los que tenés ya. Tenés como 500. Pues ya, vos sos tonto. Pedro, vos sos tonto. Te estoy diciendo que aprenda la lección. Increíble. Esto lo tomo muy en serio. Si no, lo determina el espíritu con que se da. Lo determina con el espíritu que se sirve a Dios. Lo determina la comunión con Dios. Y el obrero que quiere bendecir y que el Señor lo use para su gloria, tiene que rendir estos ingredientes si quiere ser obrero de Dios. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Que Dios lo elige. Que hoy el Señor le dice obreros consagrados. Amén. Y el Señor me da un texto para agregar en este mensaje que habla de restauración. Vamos a Segunda de Reyes, al principio, bueno, casi al principio de la Biblia. Déjenme buscar Segunda de Reyes 12:4. Dice, espera que me fui a Crónica. Segunda de Reyes 12:4. Vamos despacio. Acá está. Y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová. Ahora, yo lo leí porque acá hay algo. Escuche bien, el templo necesitaba reparación porque había sido dañado y olvidado. Acá hay una cosa muy importante, porque yo iba a redondear la palabra cuando lo preparé. El templo necesitaba reparación porque había sido dañado y olvidado por los malvados líderes anteriores. Hay líderes anteriores que usaron las iglesias, que dañaron las iglesias, que consumieron las iglesias, que escucha tu pueblo.
Dice que el templo estaba dañado y olvidado por los malvados líderes anteriores. Que siga la música. Se limpió el polvo y la mugre. ¿Quién te tiró mugre? La mugre de apartado del camino. ¿Quién te tiró mugre? ¿Quién te hizo alejar de las cosas de Dios? Y yo le digo, Señor, pero entiendo, pero dame una revelación. Acá dice que el templo fue dañado y olvidado. Cuando nos tiran mugre y cuando alguien intenta que nos apartemos del camino o dejemos el servicio, el templo se duele. La casa de Dios se duele. Y la casa de Dios es donde Él te cobija todo el año. Y venís a pedir, y venís a traer peticiones, y le das gracias, y te da esto, y te compra esto, y te bendice en tu casa, en tu familia. Pero cuando nos alejamos del servicio, el templo se daña, el templo es olvidado, y hay que limpiar el polvo y la mugre que Satanás quiso poner en tu mente para que te olvides de la casa de Dios. Que se habían acumulado mugre y polvo dentro del templo a través de los años. O sea, dice que las juntas y grietas fueron reparadas y se retiraron los ídolos paganos y otras huellas de idolatría. ¿Qué tenés que sacar de tu ser? ¿Cuál es la huella que tenés que sacar? ¿Cuál es la huella que tenés que bloquear? Que nunca más. ¿Cuál es ese espíritu que te daña y que hace que el templo sufra? Que la iglesia se llene de mugre, de polvo, por causa de nuestro mal gobierno con la casa de Dios. Sí, porque usted es un obrero. Y si no la cuidamos, usted está desarrollando un mal gobierno. ¿Está entendiendo? Que nadie se distraiga. Hable con Dios. A mí me interesa que hable con Dios. ¿Cuál es el mal gobierno para su casa? Su casa de familia ahora. ¿Qué es lo que está llenando de polvo y de mugre? Que arruina su ser. Que arruina a su ser querido. Limpie su casa. Que nadie se distraiga. Que nadie se distraiga. Que nadie se distraiga. Y repararon, y retiraron, y sacaron ídolos paganos y otras huellas de idolatría. O sea, escuche, la condición de abandono en que se encontraba el templo revela cuán lejos se apartó el pueblo de Dios. Mirá qué bueno. El diablo quiere que el pueblo se aparte de Dios. Repito, la condición. Usted sabe cuál es su condición. Usted sabe qué es lo que está haciendo para Dios. Dice que Atalía hizo un desastre. Atalía fue la que se volvió loca cuando el hijo murió y quiso tomar el gobierno. Yo no quiero ir a esa historia porque es muy largo. Quiso tomar el gobierno desde prepo a lo macho. Atalía estaba loca y dice que terminó con el templo. La condición de abandono en que se encontraba el templo revela cuán lejos se apartó el pueblo de Dios. Mire en qué nivel lo pone Dios. La condición de abandono en que se encontraba el templo revela cuán lejos se apartó el pueblo de Dios. Te bendigo en esta frase, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Tiene un aplauso? La condición. ¿Tiene un aplauso? Usted es el obrero. ¿Tiene un aplauso para el Señor de señores que lo está tratando con dulzura? Diga su nombre. O sea, nadie se distrae. O sea, tanto el obrero como el pueblo son muy importantes para Dios y su obra. Hermano, el ponerse las pilas
no es agarrar un látigo de obrero, o que usted se convierta en obrero verdugo. No. El obrero tiene que ser humilde, sencillo, dócil. El obrero, guardando la diferencia, vendría a ser como Jetro, el que observaba a Moisés. Che, loco, te vas a matar vos laburando solo. ¿Por qué no pones un filtro? Y las cosas livianas las haces bendecir. Y lo pesado, que vaya a vos, Moisés. Usted es el obrero. Pastor, usted me está queriendo decir que yo puedo ministrar. Ojo, no se zarpe. Sí, hermano, bienvenido. ¿Cómo va? Dios le bendiga. Adelante, adelante. No lo toque, no lo agarre, no lo empuje, nada. Dios le bendiga. Y si de repente ve que la persona es dócil, porque no todos vienen dócil. Hay gente que viene como vampiro. Y bueno, ¿y para qué estamos? Entonces, porque la gente venga como vampiro, no lo vamos a matar. Deja al vampiro, que se siente lo que quiera. No te preocupes. No te preocupes. Si se sube acá arriba, yo me voy a encargar de decirle, vamos a predicar juntos, siéntate acá, vampiro. ¿Está entendiendo? No pasa nada. Es muy importante. El obrero, pastor, usted me quiere decir que el obrero que se consagra puede dar una palabra de aliento, puede arrinconarse en el pasillo con alguien y explicarle las cosas de Dios. Sí. Haga valer, no se zarpe, la tarjeta. Haga valer la espiritualidad. Porque la gente lo ve y lo busca. Ah, mira, ¿usan tarjeta? Ah, hermano, esto no es que usted es policía. No, en el buen sentido. Dios quiere que usted use. Para que se vea el orden. ¿A dónde van a ir? Van a mirar y van a decir, ¿me explico? Entonces Dios, la condición de abandono en que se encontraba el templo revela cuán lejos se apartó el pueblo de Dios, que se encontraba el templo. Y ahora hay otra revelación. ¿Cómo se encontraba el templo? Un desastre. Ahí vamos a volcarlo a los obreros. Obreros un desastre, obreros maleducados, traen la mercadería y la tiran. ¿Cómo, pastor? ¿Querés que siga hablando de lo que yo he visto en mi vida? Yo hablo y no doy nombre. Había que llevar una cantidad de alimentos. Yo tengo mi testimonio, tengo mi vida hecha y tengo un pasado que lo respalda a Dios. Sí, vamos a poner la camioneta. Mercedes, yo tuve varias. Las coleccionaba. Las tenía. Mercedes corta, baja. 8.000 kilómetros. Si hay que cargar la mercadería para repartirla. Bueno. Había gente que... Calor, verano. ¿Dónde terminó todo? El pastor Tomaselli le vino la tanada. Yo tengo mi tanada, otro tendrá su españolada, otro tendrá su rusada, su japoneseada. Y sin pedir permiso, sin hablar con nadie, saqué todo y lo tiré todo en un lugar a la vista de todo. Llevé la camioneta al lavadero y dije, nunca más. O sea, y ahí nació la frase, andate te curé Lola. ¿Está entendiendo? Templo, polvo, mugre. ¿Está entendiendo cómo se puede arruinar, cómo un líder puede arruinar la casa de Dios? ¿Qué te importa? Saca una foto y entrega que la gente se está reventando de hambre. Héctor, hasta que yo no te filme, usted no se me va de acá. Y pero pastor, que los porotos están calientes. La lenteja, no, usted no se va de acá. Dejalo ahí calentito en el bol, mañana vemos, pasado vemos, y cuando voy a abrir el bol, ni el ángel de Dios quiere comer eso. ¿Estamos entendiendo? De lo que habla esta palabra de Atalía, de la comparación que Dios hace de que te considera la condición de abandono en que se encontraba el templo, revela cuán lejos se apartó el pueblo de Dios. El pueblo se estaba apartando, dejaban cosas pudrirse, no le daban importancia, querían la competencia, querían las imágenes. Y se pudrió la camioneta entera. Y yo contento, imagínate.
me hacen servir a Dios, mi camioneta nueva. ¿Sabe qué locura? Cargué todo, cerré con llave. Esto no lo toca nadie ni con lanzallamas. Estaba cuidándolo de Dios, que me habían responsabilizado. Y aún te digo más, a veces acomodaba porque habían tirado mal, o sea, acomodaba, o sea, ¿cómo se dice? Dosificaba, tomate, esto, lo otro, aquello. ¿Está entendiendo? Y dice que Atalía fue una líder de ese nivel que estropeó, dañó la casa de Dios por competencia, por contienda. Tanto el obrero como el pueblo son muy importantes para Dios y su obra. Y la pregunta es, ¿qué importancia le damos al templo, o sea, a la casa de Dios como obrero? Hoy el Señor te está dando una pequeña medalla que dice, sos mi obrero. Y si yo te bendigo, como en esta iglesia va a premiar, anótelo. Hermana, saque el lápiz labial y pinte la pared. Dios va a premiar de una manera especial al obrero fiel. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? ¿Qué dije? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Al obrero fiel. Eso dice Dios. Tanto el obrero como el pueblo son muy importantes para Dios y su obra. Entonces la pregunta es, ¿qué importancia le damos al templo? O sea, a la casa de Dios como obrero. O sea, tenemos en cuenta que Dios nos eligió para cuidar este lugar dedicado para adorar su nombre. Hoy me gustó mucho lo que hicieron. Hay una canción que canta mi esposa, por supuesto no es nuestra, pero... Y después los chicos, me gustó mucho. Yo siento otra cosa, no hace falta ver. Yo siento tu espíritu. Cuando la gente, cuando los obreros se metan en ese espíritu, cuando el obrero se meta en el espíritu, que ahí el pueblo está necesitando algo, no van a salir van a salir para ministrar. Van a salir para ministrar. Entonces el obrero, el cantante, el líder, el que toca al pueblo, sí. Usted sabe que el salmista es el que limpia los aires para que los pastores prediquen. Y a su nombre. O sea, terminó el mensaje. Deme 5. Parejo Sofovich. Mandame en 5, mandame en 10, ¿de verdad? ¿De verdad? O sea, acá el Señor se refiere al templo en todo sentido, con grietas causadas por cuestiones anteriores, como en aquel tiempo lo era la reina Atalía. Siempre va a haber una reina Atalía en tu familia. Siempre va a haber una reina Atalía. Siempre va a haber una persona que te pinche el globo. Siempre va a haber una reina Atalía que te aparte, que te saque, que te corra. Y ahí viene el polvo y la mugre. Porque esa Atalía, ahí va, esa Atalía nunca se consagró. Esa Atalía nunca tuvo buen espíritu para con el templo de Dios. Hay templos que son dañados y olvidados. Hay personas que están dañadas y olvidadas. Quisiste hacer lo bueno, quisiste compartir, quisiste contener, quisiste ayudar, quisiste dar una moneda, quisiste compartir algo. Pero lo hiciste casi fuera de la voluntad de Dios. Te llenaste de polvo, de mugre. Tenés grietas causadas por cuestiones anteriores, como en aquel tiempo lo era la reina Atalía. Y en muchos casos personales hubo reinas Atalía que han gobernado vidas, intimidades, familias, matrimonios, al punto tal que han destrozado templos en lo corporal. ¿Me sigue? Amén. ¿No nos vamos del hilo? No. Han destrozado templos corporales y abandonaron el servicio, postergaron el servicio por cosas que Dios no mandó hacer. Muchos renunciaron por llevarse de cuentos. Y hoy en día hay Atalías
como lo marca el texto que leímos, líderes que han arruinado templos de material y templos físicos. Pastor, ¿usted quiere decir que en sus 30 y pico de años vio que siervos, pastores, entre comillas, han arruinado personas, las han estropeado, las han matado? Pastor, ¿usted me va a decir que hubo muerte? Hubo muerte. Y a su nombre. Y a su nombre. Y hoy en día hay atalías, como lo marca el texto que leímos, etcétera, etcétera. Terminamos. Líderes que han arruinado templos de material y templos físicos. Y dice en Segunda de Reyes 12:1: en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. Y Joás hizo, ¿está leyendo? ¿Qué hizo? Lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según el dado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Dios, ¿por quién oraron? Pastora líder Fernanda y diaconisa Giselle, de plataforma. Amén. Cuando pasa algo, la pastora, el hermano puede orar. Líderes, respeten a sus líderes que se han levantado en el púlpito, que conocen de plataforma, conocen de afinación, conocen de micrófono, conocen. Líderes, la pastora Fernanda y la diaconisa. ¿Está claro? No se salten. ¿Por qué? Porque está mal. ¿Y qué pasa? ¿Quién te oró? ¿Quién les oró? Nolia, un ejemplo. Ahora está la pastora Nolia. Claro, las chicas no están, perfecto. Ahí está la pastora Nolia. Un matrimonio espectacular. Entonces, cuando lo que acabo de decir, gracias pastora, cuando falta el líder, ustedes pueden buscar tranquilamente. Otro día Norberto y Nolia, perfecto. Vamos a respetar. No seamos arruinadores, que traigamos polvo y mugre. ¿Está entendiendo? Vamos a respetarnos. Vamos a valorarnos. Esta mujer no valoró nada. Esta mujer no valoró a nadie. Y así le fue. Y a su nombre. Gloria. Y si en alguna oportunidad no está la pastora Nolia, no ha llegado, y las líderes, la pastora Fernanda y la diaconisa Giselle, ustedes suben acá y se unen de las manos y oran a Dios, porque están haciendo linda letra. Vamos encaminados, más allá de los problemas. Todos tenemos problemas. Yo no sé la vida de cada uno en lo personal. ¿Qué voy a andar espiando a cada uno? ¿Me voy a la casa de cada uno? Ahí lo saben ellos. Yo los tengo que gobernar acá. Lo que veo, bien, si viene, se cambia, se pone a bailar. ¿Está escuchando? Yo no lo voy a analizar. ¿Qué hiciste ayer? ¿Te fuiste con quién te fuiste? ¿Al boliche a bailar? No sé. El problema es para ellos. Para mí no. Porque tarde o temprano Dios nos va a cortar. Yo tengo que valorar lo que veo en la iglesia. Bárbaro. Sin juzgar. Diga, hay que respetar. Hay que respetar. Con amor. Con amor. Sin ser verdugo. Sin ser verdugo. Los valores de liderazgo. Terminó el mensaje. Joás repara el templo. Eso es reparar el templo. Orden.
Eso es reparar el templo. Y hoy, tu Joás es el Señor que repara el templo espiritual. ¿Entendió? Repara tus grietas en el alma. Repara tu corazón dañado. Repito, y terminó en un minuto. La condición. ¿Pueden venir los chicos, los jóvenes, todos a cantar? Pastora Fernanda, quiero que Fernanda cante su tema. Quiero que cante su tema. Hoy estoy en meta de oración. Prepárense ya. La condición de abandono en que se encontraba el templo revela cuán lejos se apartó el pueblo de Dios. Y la pregunta es, ¿qué Atalía te apartó de Dios? ¡Upa! ¿Qué Atalía te apartó de Dios? La novia, el novio, el amorcito, no sé, el tío, el abuelo. ¿Qué Atalía te apartó de Dios? ¿Qué fue lo que agrietó tu ser? Sepa que hoy Atalía significa mala doctrina. Atalía es mala doctrina. Qué bueno. Atalía significa arruinar los templos. Lo estropeó a Atalía. Y Satanás es un profesional levantando Atalías. Pero el Señor hoy en esta reunión de obreros, empieza a levantar Joás o Joases, reparadores de templos, de material y espiritual. ¿Te quedó? Amén. Si te quedó, esto es para vos